La mañana, la semana pasada surgió una polémica en torno a la utilización, ¿no?, de los fondos de la franja electoral, ¿cierto? Porque se manifestaba, se hablaba de que se habían asignado recursos o se habían direccionado recursos de manera, digamos, poco clara, poco transparente, extraña a determinados medios de comunicación. Y esto pone en tela de juicio justamente la finalidad y los resultados de la utilización de este financiamiento público indirecto, que es la franja electoral. Hemos invitado el día de hoy a la doctora Silvia Guevara Pérez. Ella es abogada especialista en Derecho Electoral asociada de ACYA Perú. ACYA es una palabra quechua que significa ser elegido. Justamente vamos a hablar con ella acerca de la franja electoral. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, si pudiéramos explicarle en primer término, para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿qué es la franja electoral? Sí, bueno, la franja electoral, como era conocida anteriormente, es el espacio que se les otorga a las organizaciones políticas para que se den a conocer, ¿no? Se den a conocer qué cosa, candidatos y por supuesto con ello también sus propuestas. La diferencia es que ahora esta franja es financiada directamente por el Estado. Como bien tú lo has mencionado, es un espacio de financiamiento público indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque el dinero que se destina para este espacio, que es un espacio que se paga de alguna forma, el Estado paga para que se pueda publicitar, difundir, ¿no?, las propuestas y las candidaturas ante radio, medios de televisión y ahora también medios digitales inclusive, ¿no? Esto viene desde el Estado y esto es directamente contratado por la OMPE. La diferencia es que dentro de este proceso, si bien es cierto, la OMPE es quien contrata, hay un espacio y un periodo de tiempo en el cual la organización política, a través de un representante que ellos mismos designan, eligen, es quien decide a dónde va a ser destinado ese presupuesto, a qué medios va a ser destinado y cómo va a ser la distribución de un presupuesto que principalmente es distribuido por la OMPE a nivel de totales, ¿no? Digamos, le dan un porcentaje X y de ese porcentaje X ellos ven cómo finalmente reparten si es, digamos, a quién le dan prioridad. Y eso justamente ha sido materia del cuestionamiento que se han dado y se ha suscitado en los últimos días. Cuando escuchamos, doctora, llevar a algunos candidatos decir que pretenden renunciar a esto, ¿qué significa realmente? Y si es que se puede renunciar, un organismo, una organización política puede decir, ya no quiero franja electoral. Mire, ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque ha habido periodos para cada etapa, ¿no?, dentro de este proceso. Primero, la etapa, en este caso, de inscripción de quienes han pretendido ser proveedores. Es decir, los proveedores no han aparecido por arte de magia. Los proveedores han tenido que inscribirse en un portal que es el portal Claridad de la OMPE, en un periodo de tiempo hasta la quincena de diciembre. Al 24 de diciembre ya se tenía una lista de proveedores y es por esa razón que luego ellos forman parte, después de la revisión que hace la OMPE, de un catálogo. Ese catálogo la OMPE ha puesto a disposición a las organizaciones políticas para que antes del 16 de enero elijan. Los proveedores, perdón, son los medios de comunicación, okay, ¿no?, que vienen a ser proveedores, porque ahora voy a explicar por qué razón. Antes del 16 de enero, los partidos han tenido la oportunidad de elegir. Si ellos no hubiesen optado, por ejemplo, y no hubieran decidido, simplemente no hubieran hecho ninguna elección. Desde el inicio, ya no se puede retroceder ahora. Ahora hay un tema que ya operativamente tiene que ver la OMPE cómo hace. ¿Por qué? Porque esta contratación, Giovanna, está bajo las reglas de la Ley General de Contratación Pública. Y es una modalidad que se llama modalidad de contratación directa. Entonces, hay etapas, ¿no? No sabemos en qué etapa se encuentra actualmente en el SEACE, qué etapa se encuentra y qué tanto puede hacer. Operativamente la OMPE va a tener que ver cómo hace ese tema para que finalmente pues no tenga inconveniente. Lo cierto es que no hay una figura expresa de renuncia en la ley, pero lo que sí menciona la ley, el artículo 38 de la Ley de Organizaciones Políticas, dice que todos los espacios que no son utilizados, en el caso de la franja electoral, se utilizan para difusión de educación electoral, ¿no? Entonces, la OMPE ya ha mencionado que no se le ha presentado ninguna solicitud, o sea, ninguna solicitud de renuncia, se puede decir, a este financiamiento público indirecto. Entonces, perdón, si no se utilizan los fondos, si un partido no los utiliza, en ese fondo no vuelve a la OMPE, sino se emplea en educación electoral, dice usted. La norma dice que los espacios no utilizados, en todo caso, pues se utilizan para educación electoral. No precisa si ese espacio no utilizado es por renuncia, no precisa si ese espacio utilizado es porque la organización política no cumplió con utilizar ese espacio. Claro, por eso la OMPE bien menciona, ¿no? No hemos recibido ninguna solicitud. Ahora ellos tienen que hacer una evaluación interna para ver cada caso en qué etapa se encuentra, porque ellos hacen una contratación de alguna forma en base a su presupuesto bajo las reglas de la Ley General de Contratación
administración pública. Entonces, lo interesante acá es que se ha dicho de alguna forma de manera discursiva, pero no se ha presentado ningún documento todavía. ¿Y hay plazos para ello? Porque, a ver, la franja debería estar comenzando pasado mañana, el miércoles 11. Entonces, Sí. si hasta el momento no hay ningún documento ingresado en el cual efectivamente la organización política retroceda en esta intención de dejar libre ese proveedor que termina siendo un medio de comunicación, luego, ¿qué podría suceder? Justamente ese es el inconveniente, porque además recordemos que hasta el 11 de febrero es el plazo máximo para que se puedan dar las renuncias y retiros de candidaturas, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, estamos ya contra el tiempo y finalmente también se la pone a la OMP en una situación bastante complicada, ¿no? Porque operativamente y a nivel de gestión pública sabemos que también hay plazos y hay procesos que se tienen que cumplir. Doctora, en los cuestionamientos que han habido en torno a la asignación de determinados proveedores, ¿no?, o medios de comunicación, ¿se observa algún tipo de connotación de carácter penal o simplemente es una cuestión, diríamos, de falta de criterio o de capacidad para escoger determinado medio? La norma permite que ellos elijan los medios y no hace ninguna distinción en que tal debe ser una distribución equitativa, ¿no? Porque esto justamente responde a una cuestión de estrategia política por parte de ellos. Entonces, digamos, no está ajeno, digamos, del marco legal, ¿no? Lamentablemente, sí, claro, muchos de los ciudadanos se sorprenden, pero la verdad es esa, o sea, poco nivel de actuación también tiene la OMP con un marco normativo de esa magnitud. Sin embargo, lo que sí se denota son hechos poco éticos, ¿no? Y con muchos conflictos de interés. A mí me parece válido que se puedan realizar las investigaciones, sin embargo, es importante que se sepa que todavía hay hechos que no se han materializado. De repente, hay una investigación que ha abierto por supuesto, el y eso Público. de repente eso iría más como acciones, digamos, preventivas, quizá, ¿no? Pero a nivel de materialización, no, muchos piensan que ya el dinero se ha repartido, y lo que acá deben entender los ciudadanos es que el dinero no ha ingresado a las organizaciones políticas y no ingresa, porque esta modalidad indirecta lo que conlleva es que es la misma OMP quien contrata y además el pago está supeditado a una conformidad previa de que efectivamente se preste o no se preste ese servicio, ¿no? Por eso, repito mi pregunta, doctora. Entonces, ¿qué sucedería si después del 11 de febrero alguna organización política decide no optar por su franja electoral? ¿Se podría? Desde mi punto de vista sería bastante complejo y ahí la OMP tiene que ver finalmente cómo hace, porque esa es una cuestión ya más a nivel de gestión pública y a nivel de cómo es que ellos operativamente evitan y efectivamente hacen que este dinero pues regrese de alguna forma al Estado, o mejor dicho, no regrese, sino que no se llegue a ejecutar ni se realice ningún pago, ¿no? No existe un marco legal a nivel electoral para abordar esa problemática, porque es una problemática ya más, lo veo operativamente de la entidad misma, ¿no? ¿Y qué opina usted, doctora, de aquellos candidatos o representantes de partidos políticos que piden que se elimine este tipo de financiamiento indirecto hacia los partidos políticos? Lo que me llama la atención es que esta figura no es nueva. Esta figura inclusive, ustedes, ahorita nada más en las elecciones primarias que se ha empleado la franja electoral, se han ejecutado 19 millones. Los mismos partidos que ahorita están cuestionando la franja electoral ya han hecho uso de la franja electoral para las elecciones primarias. Entonces, la franja electoral no es nueva, ha cambiado el sentido de cómo se comprende como franja electoral, pero lo cierto es de que estaba pensado para poder dar cierta condición de igualdad de participación a nivel, digamos, de una campaña electoral, ¿no? Para que se conozcan y difundan las propuestas. Además del cuestionamiento previo que había cuando todavía las organizaciones contrataban directamente con los medios de comunicación, donde se prestaba suspicacias por el hecho de la proveniencia, digamos, de dónde proviene el dinero que se utilizaba para las campañas o los pagos. Entonces, en base a esa problemática es que surge el tema del financiamiento público indirecto, que en sí mismo no viene a ser, desde mi punto de vista, una figura negativa como, digamos, lo están comprendiendo ahora, pero lamentablemente el marco legal no permite realizar un control adecuado del destino de ese dinero y, por supuesto, tampoco le da herramientas suficientes a la OMP para que pueda hacer un trabajo de supervisión adecuado. Entonces, para cerrar, solo, doctora, y que los oyentes, los televidentes lo tengan absolutamente claro, si es que finalmente en ese supuesto un partido decide no utilizar su franja electoral en el medio de comunicación o en los medios de comunicación que ese partido había separado o seleccionado, lo que debería colocarse es información de educación electoral. Así es. En ningún momento la figura, por ejemplo, de que se le retira el dinero.
Lo que El pasa espacio que debería ser usado según la norma. La norma dice los espacios no utilizados deben ser destinados a educación electoral. Como acá no hay una transferencia de dinero, ¿no?, que llegue a la organización política, no hay un retorno de dinero, por ende, si ellos, en el caso hipotético que no se pudiese utilizar, en todo caso, o de, por ejemplo, si ya hay contratos firmados con proveedores, ese es un estado situacional que no conocemos, digamos, lo sabe la OMPE nada más, ese espacio no va a ser utilizado para promocionar candidatos, sino educación electoral. Eso es lo que dice la norma. Esa educación electoral corre a cargo de la OMPE misma. Ese es un aspecto que tendría que definir la OMPE cómo va a poder desarrollar, pero en principio... O queda a disposición del jurado, no sé, en ese caso. Bueno, el presupuesto en sí lo tiene la OMPE. Ya. Entonces, la OMPE es quien tiene que velar porque finalmente se cumpla ese espacio que menciona la ley, ¿no?, que es para utilización de educación electoral. Bueno, interesante. Muchas gracias, doctora Guevara. Muchas Bienvenida gracias. siempre a RPP. Conversamos con Silvia Guevara Pérez, abogada especialista en Derecho Electoral, asociada de ACYA Perú. Les recordamos, ACYA es una palabra en quechua que significa